Bueno, ya hemos aperturado el tema de los estados de excepción y hemos dicho que los estados de excepción le otorgan una facultad extraordinaria al presidente de la República para expedir decretos con fuerza legislativa, los llamados decretos legislativos, que es una facultad, en principio, del Congreso de la República, pero que por motivos extraordinarios el presidente de la República, en razón de los estados de excepción, puede ejercer esa función legislativa. Antes de la Constitución de 1991, los estados de excepción se conocían como estados de sitio. Los estados de sitio fueron bastante criticados porque no tenían ese control estricto por parte del derecho. Entonces, los gobiernos de turno lo utilizaban de manera arbitraria, intentando mantenerse en el poder y ejerciendo un control político absoluto. Uno encuentra en la historia que en 1886 fue frecuente que el presidente Rafael Núñez utilizara el estado de sitio. En la década de los 40, de los 50, en los gobiernos de Mariano Ospina Pérez, de Laureano Gómez, de Roberto Urdaneta. En el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla fue bastante frecuente la utilización del estado de sitio. Ya en la Constitución de 1991, el estado de excepción, como se llaman a partir de 1991, tiene un control estricto y concreto por parte del Estado social de derecho. La normatividad está contemplada en el artículo 212 y siguientes de rango constitucional y en la Ley Estatutaria sobre los Estados de Excepción, Ley 137 de 1994. Digamos que desde el punto de vista jurídico existen tres formas de estado de excepción: el estado de guerra exterior, el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica, social y ecológica. ¿En qué consisten estas formas de estado de excepción o estas modalidades de estado de excepción? El estado de guerra exterior lo declara el presidente con la firma de todos sus ministros, con la finalidad de repeler un ataque extranjero, de defender la soberanía nacional y de aglutinar todos los recursos necesarios para una confrontación, para una guerra. Para esto se requiere que previamente a la declaratoria del estado de guerra exterior, el Senado de la República, función constitucional consagrada en el artículo 173, haya autorizado al gobierno la declaratoria de guerra con un país, con una nación extranjera. Una vez se tenga esta declaratoria, el presidente de la República estaría autorizado para declarar el estado de guerra exterior y tomar las medidas necesarias para conjurar esa situación en particular, una situación de guerra. El estado de conmoción interior se utiliza o tiene como finalidad conjurar una crisis de orden público, una crisis grave en materia de orden público que afecte de manera inminente la estabilidad institucional, la seguridad nacional y la convivencia ciudadana. Entonces, cuando el presidente, con sus facultades ordinarias de orden público, de autoridades de policía, no pueda conjurar una crisis en estas materias, puede utilizar de manera extraordinaria o decretar de manera extraordinaria el estado de conmoción interior. El estado de conmoción interior tiene un término de duración de hasta 90 días y se puede prorrogar por 2 periodos del mismo tiempo. El otro estado de excepción es el estado de emergencia económica y social.
Este estado se utiliza para hechos o se declara para afrontar hechos distintos al estado de guerra y al estado de conmoción interior y tiene como finalidad conjurar una crisis económica, social o ecológica que tiene unas consideraciones extraordinarias. El ejemplo para este estado de emergencia, pues es el tema que está afrontando el mundo y Colombia sobre el coronavirus. Esta es una circunstancia extraordinaria que ha generado unas afectaciones sociales y económicas en donde el presidente, a través del decreto 417 del 17 de marzo de 2020, decretó el estado de emergencia económica, social y ecológica y lo amplió también con el decreto 637 del 6 de mayo de 2020. Con esta declaratoria, el presidente ha expedido una serie de decretos legislativos para conjurar la crisis económica y social y tomar unas medidas necesarias para garantizar la salud y la vida de los colombianos. Entonces, estas son las modalidades de los estados de excepción. ¿Qué características podríamos nosotros resaltar generales a todos los estados de excepción? Que la declaratoria requiere de la firma del presidente y de todos sus ministros, que esta declaratoria y las decisiones que se tomen a lo largo del tiempo en que perdure el estado de excepción debe ser controlada por la Corte Constitucional, de manera que los decretos legislativos son remitidos al día siguiente de su expedición a un control inmediato de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Que el presidente de la República asumirá la responsabilidad y los ministros de la declaratoria de los estados de excepción. Cuando estos estados de excepción hayan sido expedidos sin los fundamentos legales y fácticos necesarios, pues el presidente asumirá la responsabilidad que ello generará. Otra circunstancia importante en el marco del Estado Social de Derecho es que no pueden suspenderse las garantías y libertades relativas a los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales se pueden limitar para conjurar una crisis y lo vimos. El derecho a la libre circulación por el tema de la pandemia se limitó, pero no se puede afectar, y lo dice la Corte Constitucional, el núcleo esencial de los derechos fundamentales. No se pueden suspender los derechos fundamentales ni las garantías mínimas a los derechos y libertades fundamentales. Tampoco se puede suspender o afectar en ningún momento el derecho internacional humanitario, que tiene una protección especial en la Constitución y, por supuesto, también en el orden jurídico internacional. Entonces, estas serían unas características generales a los estados de excepción. Tiene una normatividad precisa, regulada en la Carta Fundamental y en la Ley 137 de 1994. Por lo tanto, los estados de excepción son administrados por el orden jurídico, son administrados por el derecho. Adicionémosle otra característica formal y sustancial de los estados de excepción. Con los estados de excepción no se puede paralizar el poder público. Es decir, debe haber un funcionamiento normal que garantice el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Entonces, estas son pues algunas ideas generales sobre el estado de guerra, el estado de conmoción interior, el estado de emergencia económica, social y ecológica, de cara a invitarlos a que profundicemos en estos conceptos, invitarlos a que revisen la doctrina, los libros de constitucional, la biblioteca, la base de datos y que sigamos propiciando un mejor entendimiento de estos conceptos del derecho constitucional que hoy por hoy, dadas las condiciones
que está viviendo el mundo. Y nuestro país ha estado en la boca de todos el tema de los estados de excepción. Un saludo muy afectuoso. Nos vemos en un próximo video.